la terraza, así que me exiliaron para acá, para el dormitorio. Me parece, me parece. ¿Y está la Alejandra también ahí? No. No, no está Alejandra todavía. Hoy día está de cumpleaños la Mayita, así que no sé si podría ir la La Carmen Carmen. me dijo que a lo mejor no, porque estaba de cumpleaños la Mayita. Sí, en México. Yo creo que en vista del tiempo, me mandaron un mensajito que ahí se van a conectar, así que yo creo que vamos a proceder. ¿Te parece, Yaya? Bueno, no hay problema. Ya, ¿empezamos nomás? Empecé. ¿Me escuchan bien todo? Sí, yo escucho perfectamente. Bien. Y veo Debo comunicar una, ¿cómo se dice? Una frivolidad. Una frivolidad. ¿Me creerán que me está saliendo el pelo negro? No te Oye, te lo juro, mira. El pelo negro debajo de las caras, oye. ¿Será que me estoy devolviendo a los 15, digo yo? En una de esas. Y bueno. Ya, pues, ¿empezamos, Mariana, nomás? ¿Mariana? Sí. ¿Sí? Ya. Ya, chiquillos y chiquillas. Para hoy día, en realidad, yo tenía un acuerdo con el Eduardo Ubal Rodríguez, que es geógrafo, que vive en Iquique, ¿no es cierto? Que la otra vez nos mostró, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hizo un trabajo sobre la región de Tarapacá? Entonces, Eduardo iba a hablarnos de la Antártica, no como la base chilena, sino que de la Antártica como continente. Porque al final de cuentas, tenemos a la Antártica al otro lado del Mar de Drake, que lo tenemos súper cerca. Entonces somos el país con Argentina que está más cerca de la Antártica. Entonces, en este continente que tiene características, ya sabemos, físicas, climatológicas, y además políticas, ¿no es cierto?, que son muy especiales, porque no hay ningún país establecido definitivamente en la Antártica. Está todo transitoriamente de acuerdo a un tratado antártico y todo lo demás, y era todo un tema, ¿ya? Pero Eduardo está haciendo un curso, y no podía Eduardo estar hoy día. Entonces, quedamos de acuerdo en que lo dejamos pendiente y que ya llegará el momento en que hablemos de la Antártica, como llegará el momento en que el Titín vuelva y nos hable de su aventura en Juan Fernández. Así que ellos dos están postergados para un tiempo más, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Como Eduardo iba a hablar de la Antártica, yo pensé, va a ser muy largo el tiempo para Eduardo, entonces le voy a dejar la mitad del tiempo y la otra mitad voy a hablar un poco de los exploradores de las zonas polares, del Ártico y de la Antártica. La Antártica es un continente, el Ártico es un casquete de hielo, hermano. Pero igual los hombres en el final del siglo XIX, en el siglo XX, y algunos osados también de antes, trataron por algún medio de llegar hasta el Ártico o de llegar hasta la Antártica para localizar con toda precisión el Polo Sur. Entonces, pues, esta clase de hoy se va a referir no solamente a esos exploradores, que en realidad casi ni los toqué, porque pensé que a lo mejor Eduardo iba a hablar de eso, pero vamos a hablar, sí, de los exploradores y las exploradoras. Eso. Antes de nada, antes de que hablemos de todos estos exploradores y veamos estos mapas y todo lo demás, yo quiero decirle algo a la Violeta. ¿Dónde está la Violeta? Espérame. Ábreme la parte de la Violeta. Espera. Ya. Espérame un poco. Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, chiquillos y chiquillas, todos. ¿Por qué quería yo hablarle a esta Violeta? Ahí está la Violeta. Mira tú con esa mirada, ¿eh? De igual que el hermano tan inteligente mirando la pantalla. Porque ocurrió lo siguiente. Yo en la mañana me despierto a las 5 de la mañana, porque como vivo al frente del parque, cuando se suspende el toque de queda, comienzan a pasar los vehículos del transporte colectivo, yo lo siento y me despierto. Entonces, hace como, la semana pasada en realidad, hace como 7 días atrás, me desperté y estoy media dormida y despierta, pensé así, ¿cómo se llamaba? ¿El libro de El mundo de Violeta o El mundo de Sofía? Me acordé del libro, ¿se acuerdan? El mundo de Sofía. ¿Cómo se llamaba el libro?
Y no me podía acordar porque no me podía despertar totalmente. Yo estaba soñando algo que tenía que ver con eso. Pero entonces, Violeta, me puse a pensar que tú has vivido hasta ahora encerrada en 4 paredes. La Violeta es la única persona de todas las que están aquí que no tiene, no tiene la percepción del mundo que tenemos nosotros, de esta esfera, de este planeta esférico en que habitamos. La Violeta habita un mundo cuadrado, porque está siempre dentro de su casa. Desde que ella nació, vino primero, me parece que fue que nació justo para el estallido social. Sí, fue en octubre. Sí, entonces, en octubre. Perdón, O sea una que, semana antes, el 7 una de octubre. semana antes. Por lo tanto, sumamente guardada la Violeta. Y luego vino la pandemia. La Violeta no salió nunca más a la calle. Por lo tanto, si todos nosotros percibimos de buena primera que habitamos un planeta que es una esfera, ¿no es cierto? Salvo un alumno mío que me llamó y me dijo, profe, usted está equivocado, la Tierra era plana, pero ese lo vamos a dejar de lado. La doña Violeta habita un mundo cuadrado, porque fíjate, está en su salita de su casa, está en el comedor, que es cuadrado, está en la pieza de los papás, que puede ser más rectangular, y en el segundo piso está su sala de juego, su dormitorio, el de su hermano, y abajo está el patio, de pastitos y plantitas alrededor, y todo es cuadrado. Si nuestra Violeta no sale, en definitiva, a jugar un rato a la calle, se va ¿cómo se llama? Por largo rato va a conservar la idea de que el mundo es como una pieza, digamos, que es cuadrado, ¿ya? Entonces yo, Violeta, te dije a la Mariana que te grabara este programa para cuando tú seas grande, tu mamá te lo ponga y tú comentes con ella, uy, qué extraño, yo habitaba en un mundo cuadrado cuando todos los demás sabían que el mundo era una esfera. Entonces Violeta, con el mayor cariño, esta clase de hoy día, si es que se puede llamar clase, esta conversación, va a ser de los hombres que investigaron cómo era el mundo, porque el mundo es redondo, no es cuadrado como el que tú tienes, ¿ya? En todo caso, yo creo que has sido muy feliz en tu mundo cuadrado, y sé también que las buenas artes de los abuelos, ¿no es cierto?, y de tus papás que de repente te sacan a mirar lo que hay más allá de mi tío. Yo creo que si miras hacia el este, ves la cordillera, y si miras hacia el oeste, ves algo que no saben qué es lo que es, pero es la ciudad de Santiago, ¿eh? Entonces, algún día alguien te va a contar todas estas cosas y tú vas a poder reírte también un poco de esta situación que viviste y que todos hemos vivido de una manera u otra, ¿no es cierto? A veces en forma bastante penosa y trágica, y otras veces, quitándole un poco el peso a eso, nos hemos reído de esto de estar confinadísimo, todo el mundo, cada uno en su casa, en su departamento, ¿no es cierto?, adivinando un poco lo que está ocurriendo afuera. Pero nadie como tú, Violeta. La única que tuviste el mundo como un cuadrado perfecto eres tú. Así que eso era lo que yo quería decirte, pues, Valentina y Edgar, para la Viola, para que quede grabado, para que ella después se acuerde. Muchas gracias, tía Angélica. Efectivamente, esta niñita ha sido feliz en su mundo cuadrado. Yo no tengo ni la menor duda, por supuesto. Capaz que prefiera, como mi alumno terraplanista, prefiere el mundo cuadrado, el mundo redondo con el tiempo. La única vida que conoce es este mundo cuadrado, con toda la familia pendiente de ella, todos los días, todo el día con su familia. Así que... maravilloso. Ha sido maravilloso, yo creo. Voy a silenciar mi micrófono. Ya. Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Yo hice una selección de algunas, no una selección, sí, una selección de personajes, de personas, hombres y mujeres, que se dieron a la tarea de ser exploradores y exploradoras, ¿ya? Entonces, tengo algunas imágenes, ¿no es cierto?, que vamos a compartir y en las cuales, a raíz de las cuales yo voy a ir explicando algunas cosas. La primera cosa que quiero decirle es que el mundo hoy día casi no tiene espacios vacíos, ¿ya? Lo que el hombre, o la mujer, digamos, uso digamos en términos generales, lo que las personas no han conseguido, a donde no han conseguido llegar, así caminando, o sea, está fotografiado desde el espacio, o sea que hoy día conocemos la Tierra realmente al revés y al derecho, se podría decir. ¡Qué rico! Entonces, sin embargo, la tarea de investigar el mundo
no solamente es la de la Violeta, ¿no? Porque la Violeta investiga el mundo, pues ella se levanta en la mañana, mira, y va colocando, ¿no es cierto?, en su computador personal el color de las cortinas, la luz del sol que se filtra, los árboles afuera, el sillón, el cojín, etcétera, etcétera. Bueno, también los hombres, ¿no es cierto?, decidieron desde Pues yo estaba terminando la vuelta, cagada mía. Y después me fui a acostar y mi mamá sale de la puerta, ponía así. Estaba todo oscuro y yo así. ¡Ah, concheto! es que no escucho. Ahí está, ya. ¿Quién fue la que épocas muy contó eso? remotas, yo diría que desde el hombre de Neandertal, por ejemplo, comenzaron a explorar el mundo con todas las dificultades que eso conllevaba en tiempos tan lejanos. Fíjate que uno a veces no se para a meditar, por ejemplo, que cuando el hombre se bajó del árbol, el hombre y la mujer se bajaron del árbol y comenzaron a caminar sobre la tierra, una de las primeras cosas que le ocurrió, y que demoró mucho en ocurrir obviamente, o sea, fue un proceso muy largo en el tiempo, fue que el hombre se enderezara o la mujer se enderezara y pudieran mirar el espacio, pudieran tener un horizonte, porque hasta entonces estaban siempre encorvados, caminando, mirando hacia el suelo. Entonces, los primeros descubrimientos geográficos, entre comillas, son los que han hecho estos remotos antepasados nuestros, ¿no es cierto?, cuando comenzaron a caminar y fueron, ¿cómo se llama?, descubriendo todo el mundo que los rodeaba. Fueron descubriendo, no sé, pues fueron descubriendo los paisajes, ¿no es cierto?, los recursos con los cuales ellos podían sobrevivir, y fueron descubriendo también los hitos que les permitirían a lo mejor volver al punto de donde habían partido, el cerro, el río, el desfiladero, el vallecito, etc. Con el tiempo, y tenemos que imaginar muchos años, algunos hombres se atrevieron a salir cada vez más lejos. Y uno de los primeros hombres que salió lejos fue Heródoto. Heródoto de Halicarnaso. Halicarnaso no es su apellido, sino que es el lugar, es el nombre de una colonia griega en el Mediterráneo. O sea, lejos. Ya te quedaste. Ya te quedaste pegada. Griegos fundaron. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien que escuche? ¿O soy yo? Sí, aquí probando. Yo te escucho a ti, Mariana, pero a la No a mi yaya, ¿no? ella se quedó pegada, sin Ya. audio y sin... Vamos a ver qué pasa con mi yaya. Quedó impactada. Espérame. Se le fue la onda, se salió mi yaya. Vamos a parar un segundo. ¡El jugo, Ya. Bueno, Ocurre hasta las mejores familias, mamá. al Raúl, ¿Qué estáis comiendo? a la Mariana, en fin, a todo el mundo. Hola, tía. Hola, ¿qué Se tal? sumaron personas mientras tú no estabas, yaya. Esa es la Me novedad. mandaron saludos. Muy bien. Salazar, una profesora Salazar. ¿Sí? Una profesora Salazar. No. Pereira Salazar, sí, Salazar. Del latino. Gloria. No. Es que debe ser del otro latino, debe ser. No, del latino suyo. Fue al matrimonio de ella. Que se casó con un tal Pereira, abogado. Qué vergüenza, no me puedo acordar. Pereira Salazar. Que- No me acuerdo yo el nombre. Ya. Oye, vamos a sí, continuar. Voy a silenciarlos a todos. Después en la post clase, espérenme. Ya. Bueno, entonces habíamos quedado que uno de los primeros exploradores, ¿no es cierto?, de los que tenemos noticia, porque está escrito lo que él investigó, viajó, miró, observó y comentó, es Heródoto. Y Heródoto vivió en el siglo V a.C., ¿ya? Él habitaba, como yo estaba diciendo, una colonia griega en el Mediterráneo que se llamaba Halicarnaso, así que nosotros lo conocemos como Heródoto de Halicarnaso, como que dice Angélica de Santiago, ¿ya? Bueno, nuestro Heródoto, ¿qué gracia hizo respecto de la exploración y del desarrollo de la geografía? De partida, se le considera el padre de la geografía, porque Heródoto viajó y escribió lo que había visto.
Él viajó por el Mediterráneo, recorrió la costa de Egipto, entró a Egipto siguiendo el curso del Nilo. En ese tiempo el Egipto no se llamaba Egipto, sino que se llamaba Libia, como como la región anexa, digamos, hacia el oeste de Egipto es Libia, pero en ese tiempo todo el nombre genérico era Libia. Entonces conoció todo eso, conoció el Asia Menor, etc. Escribió su libro que no se llama Libro de Geografía, se llama Los 9 libros de la historia. Pero es un texto de geografía también. Y Heródoto dijo en este texto una frase que no ha sido reemplazada por ninguna otra, digamos, en el sentido de la precisión que tuvo esta frase para describir algo que tiene que ver con la geografía. Cuando Heródoto llegó al Egipto y observó la forma de vida, la organización política, la organización social y sobre todo la producción económica de Egipto, que está ubicado, como todos sabemos, ¿no es cierto?, en una zona muy desértica y existe porque existe el río Nilo. Heródoto escribió en su libro la frase: el Egipto es un don del Nilo. La palabra don la usó en el sentido de regalo. Es un regalo del Nilo, de este ¿cómo se llama?, singular río, ¿no es cierto?, que de alguna manera un poco fantástica recibía y recibe los aportes de agua. Nace en primer lugar en el centro de África y luego va recogiendo los aportes de agua de las distintas cadenas montañosas, por ejemplo de Abisinia y después de otros ríos subalternos que están, y es el río más largo del mundo. Nace en los grandes lagos en el centro de África y va a desembocar al Mediterráneo. Entonces nuestro Heródoto escribió este libro que se llama Los 9 libros de la historia y es un libro de geografía. Y está a disposición porque yo lo tengo, no es de la época de Heródoto, lo tengo yo en mi casa, pero a disposición del que lo quiera leer. Bueno, siempre fue un referente Heródoto, y hasta la Edad Media también. También quiero decir, de paso, que no voy a, esta clase sería imposible hablar de todos los exploradores y exploradoras que uno conoce. Yo conozco varios más de los que tengo en esta lista, pero queriendo hacer, digamos, una especie de síntesis, ¿no es cierto?, y decir en las distintas épocas de la historia de la humanidad cómo el hombre se ha preocupado, ¿no es cierto?, de la exploración y el conocimiento de su entorno. Yo debo decir que yo creo, y también Heródoto lo creía así, y yo lo tomé de ahí, que la primera ciencia del hombre fue la geografía. Es la primera ciencia del hombre. Y ustedes pueden mirar, mira, en este mapa, que era lo que yo estaba diciendo, que es singular que África está muy bien delineada, ¿no? No así, en cambio, si ustedes se fijan en la parte de abajo, cómo ellos se imaginan ese continente que a la larga resultó ser la Antártica, ¿ya? Es una imagen muy distante, digamos, y tampoco tanto, ¿eh?, de la Antártida tal como la conocemos hoy día. Y ahí están las islas, ¿no es cierto?, de la Oceanía, está Asia, está Japón también, ¿no es cierto? Ahí se puede ir también Europa, que fíjate, Europa en cambio no tiene sus contornos tan definidos como, por ejemplo, lo tiene África en el mapa. Está también la península arábiga, el Golfo Pérsico, también está el Mar Rojo. Ya, esos son los mapas con los cuales estos hombres, y otros, se hacían a la mar y navegaban. Yo no sé cómo lo hacían, realmente eran extraordinarios. Bueno, yo me salté de Heródoto a Marco Polo. Marco Polo vive en el siglo XIII en Europa. Marco Polo era, su papá y su tío eran comerciantes. Y ellos viajaban, digamos, los Polos, los hermanos Polo, el padre y el tío, viajaron, hicieron 2 viajes hacia Oriente buscando una ruta, y abrieron una ruta, ¿no es cierto?, que les permitió conectarse con la India, con Japón, con Mongolia, fueron huéspedes en Mongolia, y con China, y en fin, todos los países, además todos estos países del sur ¿cómo se llama?, de Rusia, ¿ya?, que son hoy día países y en ese tiempo eran simplemente regiones con nombres muy peculiares. Ellos fueron y vinieron, y de eso se llevaron a Marco Polo. Oye, esto lo sé, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le puedo dar este mensaje? A ver, Marco Polo tenía 13 años
y se fue con los papás y estuvo 23 años. Cuando regresó yo creo que no tenía ni mamá, ni tía, ni abuelita. O sea, en todo caso, si las tenía, tenía un mundo de cosas para contarles. Y él también vivió una vida extraordinaria y la gente no le creyó mucho, no le creyó mucho. Cuando volvió, después de varias cosas que le pasaron, estuvo preso harto tiempo. Estuvo como 10 años preso. Y en esa prisión en que él estuvo, conoció a un señor que escribía. Entonces él le relató el viaje. Y por eso la gente hoy día pasa como por un sedazo en los escritos de Marco Polo. Ahí se lo, él le puso mucho, o sea, le agregó muchas cosas. Y el señor que escribió el libro, ¿no es cierto?, que se llama El Libro de la Maravilla, escribió para Marco Polo y ¿cómo se llama? Y lo vendieron libros que en el comienzo, yo creo, recién iniciándose la impresión, yo creo, ¿no?, de libros, o bien habrán sido manuscritos. Quiero decir, antes de seguir adelante también, porque estos dos personajes y otros más que van a venir, aparecen, todos en realidad aparecen mencionados con su nombre y a veces con sus apellidos también. Pero yo quiero señalar lo siguiente, y esto es imprescindible que lo diga ahora que estamos empezando esta clase. Yo creo que, salvo, claro, en la lejana prehistoria, a lo mejor, en los comienzos, el comienzo de la historia, el hombre ha hecho muchas cosas extraordinarias, pero siempre ha sido el trabajo de un grupo de personas. No es que Marco Polo haya salido, no sé, por su cuenta y riesgo. Había un equipo, o sea, no un equipo, no es la palabra equipo, pero había un grupo de personas que lo acompañó, que preparó, ¿no es cierto?, no sé, le consiguió cómo cruzar el Mediterráneo, cuando llegaron qué sé yo, a Turquía, lo que es Turquía hoy día, cómo cruzar el Mar Negro, cómo seguir por las grandes mesetas de Asia. Ahí siempre hubo un trabajo que a lo mejor fue con muy poca gente en relación a cómo han sido las grandes exploraciones de la época moderna y contemporánea. Estas exploraciones de hoy día, las de las que vamos a hablar, o estos viajes de los que vamos a hablar, son siempre trabajos en equipo. Uno, por ejemplo, uno dice, la primera mujer en viajar al espacio fue la Valentina Tereskova, la pionera, magnífico. Pero detrás de la Valentina Tereskova, ¿cuántos equipos de personas no estuvieron? Desde los que hicieron la navecita que era minúscula, a los que hicieron todos los aparatos que llevaba esta nave, a los que determinaron la calidad de, no sé, de ejercicios, de preparación física que tuvo la Valentina Tereskova para salir al espacio. Siempre, todo lo que venga a continuación, ustedes le van a agregar en su cabeza, por favor, pero aquí había un montón de gente que estaba haciendo las cosas para que esto pudiera tener lugar. Bueno. Que es también un poco posterior a Marco Polo. Ajá. Me están soplando por interno que vamos a hacer, que existe un apoyo visual. Lo voy a proyectar. Ya. Para puntualizar lo que estás hablando de quién es Marco Polo. Pido tu autorización. Permiso. Era veneciano.
Muchas gracias. Bueno, esta historia de Marco Polo, en todas sus aventuras y todo lo que sabía de él, debe haber llegado hasta Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón aparece 100 años después de esta historia, ¿ya? Entonces, él debe haber tomado muy en cuenta el libro de las maravillas, o los relatos que se tenían, de los relatos que a su vez hizo Marco Polo, o que hicieron su padre y su tío, y que la gente comentó y consideró, qué sé yo, como algo francamente extraordinario. Hubo también muchos críticos, y mucha gente que no le creyó. Y hoy día, la historiografía más contemporánea ha pasado por una especie de sedazo a la historia de Marco Polo, y dicen, nunca fue tanto. A mí lo que me provocó fue que anoche, como ahora aprendí a usar en Google, busqué Kublai Khan y Genghis Khan, y en eso estuve entretenida, mirando estos hombres que fueron los que conoció este viajero genovés del siglo XIII, XIV. Bueno, Cristóbal Colón es el hombre, ¿no es cierto?, del que ya hemos hablado, ya que es otro de los grandes viajeros, y ya con Cristóbal Colón hay un poco más de tecnología. De partida, es una tecnología nueva para el viaje de Colón, el uso de la carabela. La carabela es un barco, como contamos en una oportunidad, bastante alto. Es liviano, tiene remas, tiene velas, pero tiene varias velas, ¿no?, que se pueden mover, ¿no es cierto?, de acuerdo a la dirección del viento, y por lo tanto permiten avanzar, y avanzar rápido, que se avanzaba hasta entonces. Cuando hicimos la primera clase, que fue el lado B de la historia de América, hablamos de esto. Y dijimos que era verdaderamente una cosa extraordinaria, ¿no es cierto?, que en estas 3 barquitos, que yo me subía a la copia de uno una vez, y yo dije, ¿cómo diablos se metieron todos aquí adentro? ¿Y cómo pudieron cruzar el océano con estas tremendas olas y todo esto? Propio, ¿no es cierto?, de la ruta que ellos eligieron, que era muy cerca de la ruta ecuatorial, o sea, era un poco al norte del Ecuador por donde venían. Y qué hombre más extraordinario que logró llegar y conseguir su objetivo. Pero fíjense que cuando yo estaba preparando esta clase, me encontré con este personaje, que yo no lo conocía, que se llama Zheng He. Y Zheng He es un navegante chino que en la misma época, un poco antes del viaje de Cristóbal Colón, no sé, unos 50 o 40 años antes de Cristóbal Colón, él explora este asiático. Explora Indonesia, Ceilán, la India, la península arábiga, el suroeste de África. ¿Saben cuántos barcos traía? Traía como 1400 barcos. Venía de China. 1400 barcos, imagínense. Bueno, y nuestro Cristóbal Colón, que nosotros gozamos de hoy con sus 3 carabelas, ¿ya? Increíble viajero de la época moderna es Hernando de Magallanes. Hernando de Magallanes es el que proyecta, ¿no es cierto?, dar la primera vuelta al mundo de una buena vez. Entonces, él busca reiteradamente el paso que debía conectar el Océano Atlántico con el Pacífico. Hasta que lo encuentra en la víspera del 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y es el pasaje, ¿no es cierto?, el estrecho del que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, que es el estrecho que permite conectar el Pacífico y el Atlántico, ¿ya? No alcanzó a dar la vuelta al mundo nuestro Hernando de Magallanes, porque en las Molucas, que son unas islas que están en el sureste, en el noreste asiático, en el centro, más bien de la Polinesia, no de la Polinesia, sino que de la Oceanía, él fue víctima, digamos, de los habitantes del lugar y murió. Entonces, la verdadera vuelta al mundo, la completó, o sea, el verdadero gestor de la primera vuelta al mundo, o no sé si gestor, pero que lo realizó finalmente, fue Sebastián Elcano, ¿ya? Sebastián Elcano. Bueno, después, saltándonos un poco a la época moderna, nosotros tenemos varios personajes que son notables. Por ejemplo, está el barón von Humboldt, ¿no es cierto?, que era en el siglo XIX, ¿no es cierto?, hace un recorrido por toda la América del Sur, Yaya, por parte... Ajá. ¿tenés problemas con el audio? Dame un segundo. Ahora sí. Ya. ¿Ya? ¿De dónde repito? Ya, es que no sé si es que puedes tener a lo mejor medio suelto el cable, que a rato se te va y viene. El cable del micrófono. Ya. Asistente técnico, por favor, que haces que ayude. A ver. ¿Tengo alguna?
La mallita, muy bien. Ahí me lo apoyó. Ya, perfecto. Continúe nomás, Yaya. Sí, perfecto, gracias. Ya. Entonces estábamos hablando de este von Humboldt, que también vivió en México. Pues. Estuvo su tiempo ahí en México examinando a los naturales, el relieve y todo lo demás. Yo me acuerdo de haber pasado, no me acuerdo por qué lugar en México, donde había una casa que decía, aquí vivió el varón, dando la vuelta al mundo, en la cual se demoró 5 años, ¿no es cierto? Y que le llevó finalmente, y cuando regresó de vuelta a su país natal, a escribir El origen de las especies y la teoría de la evolución. ¿Ya? Luego, estamos hablando a grandes rasgos, para allá vamos a hablar de las mujeres, espérense un rato. Tenemos a Livingstone. Las exploraciones de África están siempre relacionadas con estos dos ingleses, con Livingstone y con Stanley. Stanley finalmente se naturalizó norteamericano, pero Livingstone, con su señora, que yo me la imagino, imagínense en la época de la reina Victoria, de haber usado una ropa así ancha, la pobre señora, además, como la reina Victoria era tan peculiar, tenía hasta abajo, toda Livingstone, que había ido como arqueólogo a reconocer, digamos, la historia de Egipto en el momento en que, después que Napoleón había invadido Egipto y lo había hecho francés, llegaron los ingleses, después que perdió Napoleón, ¿no es cierto?, su guerra y su poder, llegaron los ingleses y se apropiaron de Egipto. Entonces, bueno, llegaron también los arqueólogos y los científicos, la gente que quería explorar este lugar tan remoto y tan exótico, y así nosotros tenemos a Livingstone, que va con su señora, esta pobre señora que yo me la imagino con todo esto, esta ropa tan, ¿cómo se llama?, poco adecuada para el trópico, para el calor, para la sequedad, a buscar las fuentes del Nilo. Él quería saber dónde comenzaba el Nilo. Entonces recorrió el Valle del Nilo de sur a norte, o sea, perdón, desde la desembocadura hacia el nacimiento. ¿Ya? Y él suponía que tendría que haber en el nacimiento del Nilo la confluencia de grandes ríos o un gran lago, etc. Efectivamente, le pasaron cosas. Una trágica, que fue que la señora se enfermó y se murió. ¿Ya? Ahí tienen un mapa del Nilo, ¿no es cierto?, que comienza, no alcanzan a verse las fuentes del Nilo porque este es un mapa antiguo, pero a mí me pareció tan bonito que aparece tan clarito el curso del río, ¿no es cierto?, y luego llega hasta la desembocadura, este tipo de desembocadura que tiene el Nilo en el mar Mediterráneo, se llama delta, y fue descrito, el delta del Nilo fue escrito por Heródoto. Desde entonces, todas las desembocaduras de ríos que terminan de esta manera se conocen con el nombre de deltas. ¿Ya? En Chile no tenemos muchos deltas, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, un delta famoso es el del Mississippi. O sea, son varias bocas que van a dar al mar y miren lo que ocurre. Por eso es que está pintado de otros colores aquí también. El río arrastra durante milenios y millones de años, arrastra la tierra, ¿no es cierto?, desde la parte alta donde se origina hacia la desembocadura. Entonces va rellenando y va ocupando parte del mar, pues va haciendo ahí una tierra extraordinariamente fértil, pero que necesariamente no corresponde a la tierra del continente, sino que es la tierra que arrastra el río y que precisamente por ser una tierra que viene llena de restos de vegetales y cosas por el estilo, es una tierra muy, muy fértil. Bueno, este es el delta del Nilo, ahí se los presento, y ahí está el curso bastante acotado, ¿no es cierto?, de este río que es el más grande, el más largo del mundo, mide más de 6.000 kilómetros de largo. Bueno, se le murió la señora Livingstone, y Livingstone se perdió, pues. No apareció. Entonces Stanley recibió la oferta de un diario norteamericano, del New York Times. No, del New York Times. O del New York, no me acuerdo. Bueno, pero la cuestión es que le ofrecieron, ¿por qué no buscar a Livingstone, que se perdió en Egipto? Y nos manda unas crónicas del viaje y yo no sé qué. Así es que partió Stanley en busca de Livingstone. Desembarcó, se vino en barco, obviamente, porque ¿qué otra cosa se iba a venir? Cruzó el Mediterráneo, llegó aquí y se organizó una expedición hacia las fuentes del Nilo. Esta historia ha pasado a la historia, además de lo extraordinario que fue el viaje de cada uno en su momento, por una frase que es muy divertida, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Stanley
encuentra finalmente a Livingstone, lo encuentra, pero en el fondo mismo de África, en el centro de África. Y él se da a entender, él llevaba un grupo de personas del Egipto, de cargadores, portadores de las cosas que llevaba, qué sé yo. Entonces se da a entender de preguntar por dónde él pasaba, si habían visto un señor de tales y cuales características, un señor rubio, medio colorín, yo creo, de ojos claros, etc. Finalmente le dicen que sí, que hay una persona y que está enferma. Entonces él se acerca a la hamaca donde reposaba el explorador, reponiéndose de una fiebre que debe haber sido paludismo, quizás qué enfermedad asociada al exceso de humedad y de calor. Y entonces el señor le dice, cuando lo ve, digamos, lo mira y le pregunta si es él el señor Livingstone. Y le dice en inglés que si él era la persona que andaba buscando. ¿Y quién más iba a ser? Si era en medio de una población bastante oscurita, era este señor que estaba ahí tendido a medio morir saltando, rubiecito y de ojos claros. Bueno, retornaron finalmente y finalmente Stanley consiguió llegar a las fuentes del Nilo, consiguió descubrir, por ejemplo, el gran lago Victoria, y que es uno de los lagos que abastece de agua al río Nilo, y lograron llegar entonces hasta ese lugar, independiente uno de otro, y se hicieron muy famosos además por los reportajes y las crónicas de viaje que escribieron y todo eso. ¿Ya? Bueno, después de esto, ¿a quién más tengo yo aquí? Yo tengo a dos personas, una inglesa, las dos son ingleses creo, sí, Scott y Amundsen, ¿ya? Que ellos realizan una verdadera carrera por llegar al Polo Sur. Antes que ellos, algunos especialistas, digamos, y grandes viajeros suecos, noruegos, finlandeses, habían hecho todo lo posible por encontrar el Polo Norte. Y ustedes tienen dos imágenes que se ven muy claritas, y donde se ve el Polo Norte y el Polo Sur. El Polo Sur está sobre un continente, como ya dije. El Polo Sur está sobre el casquete de hielo polar que cubre el continente que se llama Antártica. La Antártica, chiquillos y chiquillas, tiene seguramente grandes recursos debajo de esta capa de hielo que le conocemos, ¿ya? O sea, la capa de hielo creo que mide como 19 metros de profundidad, y sobre ella se dan en cordillera y todo lo demás. Pero abajo debe tener depósitos de petróleo, depósitos de minerales a lo mejor preciosos y qué sé yo. En cambio, el Polo Norte es solamente un casquete de hielo. Y determinar dónde está el polo, ¿no es cierto? El polo magnético y el polo geográfico, era una cuestión que se hizo en forma, ¿cómo se dice? Desde un escritorio, podríamos decir, ¿eh? O sea, vamos y lo vamos a encontrar porque tales y cuáles son las coordenadas. Bueno, las expediciones al Polo Norte fueron fatales, ¿no? O sea, la mayor parte de estas expediciones, quizás algunas consiguieron llegar a cumplir su objetivo, pero las condiciones ambientales fueron tan terribles que casi todos estos exploradores que fueron a la investigación del Polo Norte nunca regresaron. Se perdieron los barcos, se perdieron ellos, nunca supieron qué había pasado con ellos. Y la del Polo Sur, que fueron hechas a comienzos del siglo XX, tuvieron también su problema. La expedición de Scott, por ejemplo, se realizó el 17 de enero de 1912 y consiguió llegar al polo, pero antes que él había llegado Amundsen. Amundsen había llegado el 14 de diciembre de 1911. Había llegado un mes antes. Entonces, imagínense por un momento lo que puede haber sido la decepción de poner tu fortuna, ¿cómo se llama? Tu vida, ¿no es cierto? Y la fama que ellos querían, por supuesto, al servicio de buscar estos lugares tan alejados, tan recónditos en el mundo, y llegar, y resultó que ya había, ¿cómo se llama? Alguien llegado a... No jueguen así, por favor. Yo vi en alguna oportunidad una filmación, no me acuerdo por qué la dieron, pero era una filmación, porque ya había máquinas fotográficas y de cine también en la época, y una filmación de los días, cómo pasaba la expedición de Scott, creo que fue, la de Scott, cómo pasaba sus días en el refugio que se habían construido en lo profundo de la Antártica, porque los pilló
aunque uno pudiera pensar que es invierno todo el año, hay una temporada en el año en que en el verano hay más luz de sol, la temperatura es un poquito menos dura, ¿no es cierto?, que en el invierno. Y ellos entonces finalmente murieron, pero la afirmación era muy curiosa, porque ellos se veían, mira, se veían, por ejemplo, la cabaña que habitaban y como ellos algunos de ellos tenían bañeras, imagínate, habían llegado con bañeras y gastarían, digo yo, el poco combustible que les iba quedando para calentarse en calentar el agua, pues, y poder bañarse y vivir de acuerdo al confort con que ellos estaban acostumbrados a vivir en Inglaterra. ¿Ya? Bueno, Amundsen, que es el que llegó al polo, finalmente, algunos años después, desapareció buscando en el Polo Norte a otro aventurero que se llamaba Humberto Nobile y que desapareció. Nunca los encontraron a ninguno de los dos. Y finalmente quiero mencionar en esta parte a Percival Harrison. Y Percival Harrison fue un hombre que decidió buscar el lugar de la mítica ciudad de los Césares, que estaba en América del Sur. La ciudad de los Césares es un mito, es una leyenda, pero ha sido siempre reiteradamente, reflotada a través del tiempo. Y este Percival Harrison, dicen las malas lenguas, que fue el que inspiró a Steven Spielberg para hacer el personaje de las películas de... ¿Cómo se llama? Se me olvida cómo se llama. Bueno, de las películas estas de aventura. Indiana Jones. De Indiana Jones. Indiana Jones. Entonces, Indiana Mi Jones. favorito. Indiana Jones. Ya, eso, también es mío. Bueno, la ciudad perdida de los Césares daba mucho, porque yo conozco gente en el norte de Chile que dicen que estaba en el desierto de Atacama, en algún lugar, gente que también he escuchado hablar, dicen, sobre todo la gente que vive en Chiloé o la gente que habita la región de los Canales, que dicen que existe un lugar mítico, ¿no es cierto?, donde habría estado. Y entiendo, y Raúl debe saber esto también, ¿no es cierto?, que la Trapananda es el nombre que se le da a la región de Aysén, ¿no? Y ese era el nombre de una ciudad mítica que podría haber estado ahí. En resumidas cuentas, con todo esto lo que quiero decir que la aventura de buscar es una constante en la historia del hombre. Pero aunque ustedes no lo crean, también en las mujeres. Y entonces voy a contar acerca de las mujeres. Y en primer lugar vamos a hablar de una mujer extraordinaria en el siglo IV. Ahora me pueden poner si quieren la imagen. Que se llama Egeria, que vive en el siglo IV después de Cristo. ¿Ya? O sea, cuando ya se había en ese momento se había dictado, ¿no es cierto?, la exclusión de las religiones paganas del imperio y se había establecido el cristianismo como religión oficial. Y entonces esta Egeria, ahí ustedes la tienen, ¿no?, un dibujito. Esta Egeria se propuso viajar a las tierras bíblicas, a Constantinopla, a Mesopotamia, a Jerusalén, a Egipto, fue por todas partes. Pero no sabemos mucho de ella. Sabemos porque hubo constancia de que había en escritos, digamos, que habían en esos lugares, que había llegado esta viajera, que era monja, que hacía todas estas cosas, en fin, y que buscaba estos lugares que se relacionaban con la historia bíblica. Pero no sabemos absolutamente nada de ella, ni cómo terminó su viaje, ni qué ocurrió. Aquí en el mapita que está para mí al lado derecho, aparece, está señalado con flechitas, ¿no es cierto?, como ella habría partido, ella era gallega, había partido desde Galicia, mira, en el noroeste español, y había recorrido primero la costa, ¿no es cierto?, y luego seguramente se embarcaba. Oye, los barquitos, estamos hablando del siglo IV, imagínense, y recorrió todo esto, llegó hasta Turquía, después bajó, llegó a Egipto, y de alguna parte se nos perdió la Egeria, pero ahí está, para que ustedes sepan, ¿ya? Bueno, después tenemos otras exploradoras, como por ejemplo Mary French Sheldon, que fue a explorar al África. Esta señora también llevaba la bañera, llevaba unos personajes ahí que cargaban su bañera para que ella pudiera, mientras hacía su ruta, explorando el norte de África. Acuérdense que todo era de los ingleses, ¿no es cierto?, todo gobernaba los ingleses aquí, así que con cierta seguridad ella viajaba acompañada de un séquito y describió, ofició como periodista en realidad, y escribía en crónicas que enviaba a los diarios en Inglaterra acerca de lo que iba conociendo.
¿Para qué decirle que nadie las tomó muy en serio estas exploradoras? Pues a este las que vinieron más adelante. Tuvo que pasar harto tiempo para que se considerara que lo que ellas hacían y conocían y reproducían en sus escritos tenía valor. Dentro de todo, hay una también, encontré en Google, esta la encontré en Google, la Anita Delgado Briones, que era española, vivió en el siglo XX. ¿Ya? Esta Anita Delgado Briones era bailarina, bailaba más o menos, dice la crónica, no era muy buena, no cantaba ni muy bien ni bailaba muy bien, pero eran los tiempos. ¿Ya? Entonces conoció a un príncipe indio que estaría vacacionando en Europa, no sé, que era uno de los más ricos del mundo. Y el señor la convenció de que fuera su esposa. Y se fueron a vivir a la India y le construyó un palacio que era una réplica de Versalles. Pero la Anita Delgado no había nacido para ser la princesa de algo. Ella era una persona muy independiente, tenía mucha iniciativa, ¿ya? Y siempre estaba pensando un poco más allá de lo que pensaba su marido. Esta Anita Delgado fue colaboradora de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Ella fue al frente de batalla y colaboró como enfermera y, en fin, tuvo una vida realmente notable. También, ¿cómo se llama? En el tiempo que pasaba en la India, en las tierras de su marido, y como digo, era una persona muy importante, ella colaboró introduciendo, digamos, a lo mejor algunas prácticas de España, de Europa, ¿no es cierto?, de ese tiempo, que le parecía a la gente no muy aceptables, pero trató, ¿no es cierto?, de que la gente tuviera un mejor pasar y tuviera una mejor educación también. Luego tenemos una mujer increíble, que fue la Amalia Earhart, que es una aviadora norteamericana que intenta el primer viaje aéreo alrededor del mundo. Ella no era aviadora al comienzo, ella fue aviadora como a los 26 años, o sea, ya era bastante grande para la época. Y se entusiasmó tanto con la aviación que decidió que nunca más se bajaba de un avión. Y hizo varios vuelos a través del mundo y fue como muy increíble toda su vida como en estos términos, en esta, digamos, práctica de aviación. Finalmente pensó lo siguiente: si yo sigo la latitud cero, o sea, el Ecuador, puedo dar la vuelta al mundo. Entonces partió, llevaba un copiloto, no me acuerdo cómo se llamaba, y partieron los dos, ahí que aparece, para dar la vuelta al mundo siguiendo esta, ¿cómo se llama?, esta dirección. Pero se perdió y nunca la encontraron. Siempre se dijo que podría estar, se había caído, habría aterrizado en una isla, hay una multiplicidad de islas, todas fueron, por supuesto, buscadas, investigadas y todo lo demás, pero no la encontraron. Ahí está el avión, miren el avión que esto es antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como 1928. Miren, los aviones, yo no sé cómo se podían subir ahí. No lo tengo aquí anotado, ¿eh? Pero una de las cosas que ahora me acordé que leí fue que una de las pioneras de la aviación femenina dio la vuelta al mundo en un dirigible. En un dirigible. ¿Saben qué el tamaño que tenía un dirigible? ¿Se acuerdan cómo son los dirigibles? Son esos como habanos, así, esos móviles aéreos que desaparecen entre la Primera y la Segunda Guerra. O sea, la Segunda Guerra Mundial todavía se usaron un poco, se usaron en la batalla de Inglaterra, por ejemplo, para impedir el paso de los aviones y de las bombas que venían desde Alemania. Pero los dirigibles tuvieron su momento peak entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y eran transportes de pasajeros, de chiquillos. Ay Dios, los norteamericanos usaron el helio para elevar sus dirigibles. El helio es un gas inerte. Pero los europeos, los alemanes, usaron el hidrógeno. ¿Se imaginan algo así? Bueno, los dirigibles volaban bastante cerca de la Tierra, ¿ya? De hecho, he visto por ahí una película, o lo he visto en fotografías también, en que se ve cómo los pasajeros salían a tomarse un café o a tomarse un trago a una especie de galería con ventanas, pero no como las ventanas de los aviones que estamos acostumbrados nosotros, sino que con ventanales, uno detrás de otro, y miraban el paisaje. Y en lo que yo vi, se veía el paisaje. O sea, están cruzando sobre Francia, entonces se ven los bosques, se ven las casitas, se ven los ríos, casi se ven los niños jugando. O sea, era súper baja la altura a la que volaban. Pero eran inmensos.
Yo casi me fui de espalda cuando leí la dimensión que tenían estos, claro, no todos eran tan grandes, pero uno de los más grandes, el Hindenburg, que fue el que se incendió en Nueva York, era Alemania y se incendió en Nueva York, medía 134 metros de largo. ¡Qué inmenso! ¿Y saben por qué se incendió? Porque no eran hechos con un revestimiento metálico, sino que les ponían unas especies de... O sea, imagínense un armazón, que era el vehículo, digamos, este vehículo aéreo, y lo envolvían en una tela, ¿ya? Y el Hindenburg, para evitar, no me acuerdo qué cosa, el frío, no me acuerdo qué, le impregnaron la tela con algo que tenía, no me acuerdo qué cosa, pero tenía, ay, ¿qué sería? Eran algún metal gravillado, digamos, para evitar que, no sé, que se mojara mucho, no me acuerdo por qué. Y eso entró, ¿cómo se llama? Se le cayó un rayo, sé que fue que le cayó un rayo y se incendió, o fue por un incendio provocado, nunca se sabió bien, porque esto fue el año 38, creo, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Y estaba en el momento que iba a aterrizar ya, ¿no? Entonces fue terrible. Hubo mucha gente, algunos se tiraron estaba todavía a varios metros de altura y se lanzaron desde la cabina, digamos, y fue terrible. Y dejaron de usarse. Hoy día hay dirigibles y se usan sobre todo para propaganda y para esas cosas, pero también hay dirigibles que se hacen con motivos, digamos, de sobrevolar lugares que no son tan complicados de sobrevolar y generalmente son estos como globos aerostáticos que vemos siempre, ¿no? Pero también habían dirigibles con cabinas. Yo miré y busqué y aparecían ahí las cabinas de ¿cómo se llama?, de pasajeros, donde van, decía, como máximo 20 pasajeros. Lo pensaría harto antes de subirme a uno. Bueno, entre otras cosas, y entre otras mujeres que me salté una, tal vez se las voy a decir al tiro, que hicieron mucho por la exploración y el descubrimiento de lugares remotos y de cosas, digamos, increíbles, está una señora francesa que se llama Joan Barrett, ¿no? Tiene un apellido inglés, pero ella es francesa. Y Joan Barrett era botánica, ¿ya? No voy a decir de profesión porque no existía la profesión de botánico, le gustaba nomás hacer botánica. Le gustaba, sí, le gustaba, porque además el novio que tenía era botánico. Entonces a su novio se lo llevan en la expedición de un magnífico marino, francés, que es el almirante Bougainville. Para poder subirse al barco se disfrazó de hombre y estuvo 3 años a bordo del barco vestida de hombre para acompañar a su amor, que era también botánico como ella. Bueno, quiero connotar algo de este viaje, ¿eh? Ellos recorrieron toda África, cruzaron el Atlántico, exploraron la costa de Brasil, etc. Y fue en la costa de Brasil donde encontraron estas plantas tan hermosas que se llaman las bugambilias. Entonces ellos la llevaron al sur de África, es donde se dan espléndidamente bien, porque esa región tiene un clima, ahí está la fotografía de la doña, tiene un clima bastante parecido al clima de Brasil. Yo siempre había contado la historia al revés, les voy a contar. Siempre había creído que pasaron primero a Sudáfrica, encontraron la bugambilia y se trajeron a América, pero no, fue al revés la cosa. Ya, así que cada vez que miren los que tienen bugambilia, vean su bugambilia, sepan que fue gracias, entre otras cosas, a esta doña que ahí está vestida de joven, digamos, que va en esta expedición. Oye, después de 3 años la pillaron, ¿eh? Y la desembarcaron en una isla, no sé por dónde, con el novio, con el señor que era botánico, y el señor al cabo de un tiempo se murió. Entonces ella, en ese lugar, no me acuerdo dónde era una isla, me parece, frente a África, comenzó a trabajar en una taberna. Mira, después de toda la vida que había tenido. Y finalmente se casó con otro marino. Por entonces tenía 27 años. Así ustedes pueden también calcular, realmente joven y atrevida. Ya, pues este era Jane Barrett, ¿ya? Llegamos entonces, por supuesto, a ella. Dígame. Espérame, que la tía Paulina levantó su mano. ¿Sí? Un segundito. ¿Dónde está la tía Paulina? Estoy en búsqueda de la tía Paulina, dame un segundo. No se preocupe. Tía Paulina, dígame algo. Se salió. Bueno, acuérdate de hacerme el guiño, voy a hacer ahí el paréntesis, hacerme el guiño para ir poniendo las fotos porque... Ya. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de la Valentina Tereskova. ¿Ya? Ya. Espérame, ahora está la tía Paulina. Tía Paulina. Sí, así sonó.
Tía, estamos escuchándola. Ya, no sé qué pasó, no conecta. Tiene que desbloquearlo usted, tía. Ya, no sé qué pasa, vamos a arreglarlo. Continúa, ya. Dame el Ya, guiño, ¿cuál era la siguiente? Valentina Tereskova, que está con su casco de cosmonauta. Gracias. Ya. Bueno, Valentina Tereskova es rusa, ¿ya? Ella es la primera mujer que salió al espacio en condiciones, mira, ahí está con su cara tan jovencita que se ve, a pesar, tenía como 26 años cuando salió al espacio. Y ella era hija de un matrimonio campesino, y bueno, era muy buena alumna, se inscribió en sus cursos que correspondía, y finalmente entró, digamos, hizo un curso como piloto. Ella no era militar, era, como podríamos decir hoy día, piloto civil, digamos, pero era muy buena piloto. Y fue piloto de la nave Vostok 6, y salió al espacio el 16 de junio de 1963. Además de lo extraordinario que resultó el que una mujer saliera al espacio exterior y navegara durante 2 días, navegó la Tierra, digamos, fue extraordinario este suceso. Sus jefes no la consideraron tanto en el momento que, ¿cómo se llama?, que hizo el viaje, ¿ya? Porque habían algunas cosas que no funcionaron bien arriba de la nave, y bueno, pero de todas maneras ella lo consiguió, y finalmente, ¿cómo se llama?, cumplió el propósito de hacer la primera salida al espacio de una mujer. Oye, yo fui al Museo Tecnológico de Moscú, y lo único que pensé, como mi chica se metió adentro de esta cuestión. Había una copia, me imagino yo, como una reproducción de la nave. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo ir en esto? Y estar 2 días circunnavegando la Tierra, metida en un espacio tan pequeño. Todo era pequeño y todo parecía como tan frágil. Pero fue extraordinaria. Ella después fue profesora, se casó con otro cosmonauta, tuvieron 3 hijos, después se separó, y ¿cómo se llama? Ella, fíjate, llevó la bandera de Rusia en los Juegos Olímpicos del 2014. Ella fue la bandera. A pesar de que ya tenía sus años, ella lo hizo, ¿ya? Una de sus hijas es cosmonauta también. Entonces trabaja por lo menos en este espacio de trabajo, ¿ya? ¿Qué más? Hay 2 hermanas que me parecieron extraordinarias y las quiero contar. Me encontré tan realmente increíble. En esta galería de mujeres especiales y mujeres ya de vanguardia en realidad, están las hermanas Van Buren. Las hermanas Van Buren son 2 hijas del octavo presidente de los Estados Unidos, el presidente Van Buren, ¿ya? Y ellas, una tenía 22 años y la otra tenía 24. Decidieron hacer un viaje desde, déjame acordarme dónde era, desde Nueva York hasta Los Ángeles. Chao. Desde Nueva York hasta Los Ángeles. Ahí están, pues mira, miren las motos que tienen. Se demoraron como 3 meses. Y les digo una cosa, este barcito, le pasaron toda clase de cosas, ¿eh? Pero lo hizo porque querían hacer ruido respecto a la igualdad de derechos de las mujeres en los Estados Unidos. Y sobre todo a conseguir la igualdad, el derecho a voto femenino. Así es que este par, hijas del presidente de la República, tomen nota, hicieron este viaje que, como les dije, la llevó por camino inexistente la mayor parte de las veces, no había camino ni había nada, pero ella seguía su viaje, era a la vez ayudada por la gente que sabía que estaban haciéndolo, pero también muchas veces pasaron muchos disgustos y muchos malos ratos, ¿ya? Pero lo consiguieron y las puse ahí porque las consideré realmente increíbles, ¿ya? Yo creo que se nos quedan una larga lista de mujeres que han sido muy vanguardistas en esto. Yo después me puse a pensar
las primeras mujeres que han sido arqueólogas, por ejemplo, las primeras mujeres que han sido astronautas, que son, o sea, que han sido, ¿cómo se dice?, astrónomas. La primera mujer que entró a la universidad, por ejemplo, aquí en el caso de Chile, ¿no es cierto? Son todas mujeres de vanguardia y son todas mujeres que en algún momento son exploradoras. Y miren quiénes están acá. Ahí se me habían quedado. Estas tienen un nombre. ¿Cómo es que les decía? Espérate, tenían un nombre. Las calculadoras. Las calculadoras. Así se llaman, ¿no? Las calculadoras. Ya, pues, ellas trabajaron con lápiz y papel. Y son todas negras. Eran como 5, parece. Ahí hay 3, pero eran como 5. Ellas trabajaban en Cabo Cañaveral, en Cabo Kennedy, y colaboraban para los cálculos de los lanzamientos de las naves espaciales y todo aquello. Y vi la película, vi la película la otra vez y ahora vi también un poco al hacer esta reseña. Ellas eran las mujeres que no tenían calculadoras, que no tenían nada, que lo hicieron todo con lápiz y papel y que ni siquiera tenían baño. Hay una escena en la película que dice, ¿usted a dónde va? Le dice el jefe, y usted, es que tenemos que ir al otro pabellón porque no hay baños para negras. Así todo. Bueno, hay una película que búsquenla después porque es muy buena, que es la vida de ellas, y de la forma como consiguen hacerse un espacio, el debido espacio y con la debida dignidad que debe tener el trabajo de toda persona, independiente de su color, que es una soberana estupidez, por supuesto. Bueno, eso, pues, chiquillos. Hay otras personas que no figuran en los libros, pero que están en la vida diaria. Me emociona pensar en ellas, realmente. Ay, Dios. Eso. Yo quiero decir algo, mami. Yo creo que de alguna forma, alguna vez en la vida nosotros, a mucho menor medida, por supuesto, que estos hombres y estas mujeres que se atrevieron no solamente a hacer algo que nadie lo había hecho, sino que contra todas las creencias que en ese momento existían, los miedos que te infundía la religión, no sé, los fantasmas de cualquier cosa que te contaban desde antes. Entonces son miedos que nosotros quizás nunca hemos sentido y así todos nos atrevemos a hacer muchas cosas. Quiero decir que de alguna forma tú también tienes un espíritu explorador y te lo voy a decir así porque creo que nunca te lo he dicho y creo que cuando te atreviste a irte a Venezuela con tus 5 hijos, y además no solamente te atreviste porque muchas mujeres salieron tras sus maridos, qué sé yo, te atreviste a ir a vivir a la hacienda en Venezuela donde habían monos, habían culebras, habían, no sé si tigre, pero por lo menos algo parecido a eso. El gatito de la tía Paulina. También fuiste una exploradora y de alguna forma te enfrentaste a tus miedos, a la soledad, a quién le preguntas, no tenía a quién preguntarle, y de alguna forma fuiste una exploradora. Entonces creo que hay hartas cosas que tú podrías, sentiste, yo me imagino, parecido, o en alguna medida parecido a las mujeres y a los hombres que salieron sin medir consecuencias. Así que sí, yo creo que todos tenemos algo de exploradores. Y tú fuiste una. Gracias, muchas gracias. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que si sirve de receta, yo siempre he pensado que ya, estamos aquí, hagámoslo. O sea, nada que la pena, que la cuestión, que la dificultad, que el miedo, todo eso está también. Pero si hay que hacer las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Fue muy simpático para mí, muy encantador buscar, ¿cómo se llama? Personas así notables. Desde luego es una lista muy, muy pequeña, muy inconclusa, ¿no es cierto? Faltan muchas personas. Me hubiera gustado poner, por ejemplo, todas las primeras científicas, las primeras doctoras, las primeras profesoras, la profesora que se da a la punta del cerro a hacer clase, por ejemplo, y la hace, como sea, se las arregla para tener material para trabajar. Son todas, a mi modo de ver, son pioneras. Son estas personas que son las primeras, las que marcan un camino,
las que abren los caminos también para los demás. Pero estas, en realidad, estas que yo busqué me parecieron tan extraordinariamente, ¿cómo se dice?, especiales. Por ejemplo, me pareció tan especial las hijas del presidente norteamericano, porque encontré que ser estas dos niñas que deben haber tenido una estupenda situación social y económica y todo lo demás, y decir, no, vamos a subirnos a estas motos que eran unas cacharros de motos realmente, y partieron. Del mismo modo, por ejemplo, no hablé de la primera enfermera, ¿no es cierto?, de Florence Nightingale, y de otros precursores, pues muchísimos. Hemos tocado tangencialmente a las primeras astrónomas cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la astronomía un poco aquí en Chile, y mujeres que realmente abren caminos. Y ¿cómo se llama? Y son realmente increíbles. Y aparte digamos, de eso, están también las personas que nunca van a tener notoriedad y que igual son extraordinarias. Las mujeres, como la señora Meche, por ejemplo. La señora Meche, que se vino del campo, crió a todos sus hijos, era la empleada de la casa de mi mamá. Qué cosa más linda. Y como ya cuántas. Bueno, más, eso. Tranquilita, dile a tu asistente que te pase un vaso de agua. Bueno, asistente, pásame un vaso de agua, por favor. ¿Estás? Sí, vamos, el Hernán quiere hablar. Ya. Espérame, Hernán, desbloquéate nomás. Ahora sí. Estoy esperando a Angélica. Ya, no te preocupes. Oye, primero decirte que en el último tiempo y a propósito de la cuarentena, uno se pone un poco reflexivo e inicia otro tipo de exploración que también es bien interesante en la humanidad, que es explorar el mundo interior. Hace 25 siglos existió un hombre que era un príncipe, en realidad, Siddhartha Gautama, y renuncia a su principado, inicia una vida de asceta y logra con sus meditaciones, dice la historia, la leyenda, o no sé, que estuvo muchos años debajo de un árbol meditando a costa de granos de arroz y agua, hasta quedar famélico, hasta que una pequeña embarcación que cruzó delante de él le mostró a un hombre que mientras afinaba un arpa, si ajustaba mucho la cuerda, la cortaba, y si la aflojaba no sonaba. Entonces él de ahí dice que el camino para explorar el mundo interior es el camino del medio. Ni un extremo ni el otro son buenos. Lo menciono porque en estos tiempos de cuarentena uno se pone muy meditabundo, y entre las cosas que te quería decir para que vayamos conectando un poco la idea, es que yo he descubierto que muchas veces uno busca la admiración de los demás, pero recientemente me he estado preguntando que en realidad cuántas cosas uno admira en los demás, y tú tienes cosas que son muy admirables. Una de las que más admiro, que desgraciadamente a los hombres, por una cuestión cultural durante muchas décadas y milenios tal vez no fue privada, es esa emocionalidad que tú tienes a flor de piel. A los hombres nos enseñaron de chicos en las generaciones pasadas que los hombres no lloran. Hasta que alguna vez en mis manos, yo siempre fui muy llorón, y una vez me cayó un librito chico que decía, los hombres también lloran. Y me hizo mucho sentido. Y lo había escrito una mujer, y por eso me gustó mucho. Pero yo te quería mencionar, como para acotar un poco, ¿no?, que la exploración es tan extraordinaria que el hombre ha diseñado, el ser humano ha diseñado robots, microrobótica, ¿no?, nanotecnología. Hoy día, yo que trabajo en el mundo de la medicina, hay microrobots que recorren el torrente sanguíneo para llegar a un tejido y destrozar unas cuantas células que están haciendo daño, esclerosando un vaso sanguíneo. Pero también a unos 18.000 millones de kilómetros de la Tierra se encuentra ya el Voyager, el mismo que comenté, ¿te acuerdas cuando vimos el palio punto azul? Cuando giró la carrera.
y mucho más allá de lo esperado, sigue mandando señales. Y está pensado que en miles de años más pueda llegar a otra galaxia, quizás en cuánto, o a otro punto de la galaxia. Esta galaxia tiene de ancho 100.000 millones de años luz, o 100 millones de años luz, ya no perdí la noción, para ver si hay vida en otro mundo que lo encuentre. Entonces el hombre, el ser humano inventa prótesis para alargar los brazos, ¿no? Como los lentes, como los audífonos, etc. Pero en particular te quería mencionar un explorador de fantasía. Es un hombre que el año 44, en el exilio francés, después de la ocupación de la Alemania nazi, parte de una expedición montada por Charles de Gaulle, aparentemente, según tengo entendido, estuve revisando ahí, me faltaba información, hace un vuelo de reconocimiento en el afán de recuperar la Francia, que se llamaba la Francia Libre, ese movimiento. Sí. Ese hombre era Antoine de Saint-Exupéry, y ese hombre escribió un libro que yo no creo haber leído un libro más extraordinario que ese, y es de esos libros que uno los puede leer 1000 veces y siempre descubre algo nuevo. Él escribió El Principito, y lo escribió en Nueva York, en el exilio. Se casó con una mujer salvadoreña. 54 años después, varias décadas después, casi 6 décadas después, un pescador en Marsella, en sus redes, encuentra un brazalete donde va su nombre y el de su esposa, que se llamaba Consuelo. Y gracias a eso, unos buzos tácticos dieron con la aeronave, y hoy día en algún museo de Marsella, tengo entendido, está parte de los restos del avión de ese gran explorador, que ahí andaba explorando otras cosas, pero fíjate cómo ahí se conjuga la aviación, el explorar los aires, ¿no? Este afán que no tiene límite en la humanidad, con la exploración del mundo interior, porque yo creo que para escribir el Principito hay que estar muy inspirado. Absolutamente. ¿No? Sí. Entonces, este ser humano que escribe algo que hoy día hace tanto sentido, que es que lo esencial es invisible a los humanos, se ve con otros ojos, que no son nuestros ojos, también fue un gran explorador. Te lo quería mencionar porque es un hombre para mí extraordinario. Yo no he leído un libro más, he leído muchos libros lindos, pero este es un libro realmente extraordinario, de una simpleza y de una profundidad tremenda. Y comentarte también, y reforzar lo que dice una y mucha gente que te conoce, una de tu hija, la admiración que produce ver una mujer como tú, que nos permite ampliar el conocimiento en forma ilimitada, porque también el tema del conocimiento es una forma de exploración, ¿no? Que no es solo desplazarse a distancia. Yo creo que nuestra especie es esencialmente exploradora. Es una especie que se puso en marcha hace millones de años y su marcha no se ha detenido y no se va a detener nunca, pese a los obstáculos del oscurantismo, a las pandemias, a las guerras, a los horrores de la especie. Así que te quería simplemente agradecer y expresar mi admiración por esa sensibilidad tuya que me encanta, aparte de tu sabiduría, tus conocimientos, tu generosidad, en tiempos donde muchas veces la gente es muy poco generosa con lo que sabe, porque el exitismo del modelo nos hace competir y ocultar lo que sabemos para que otros no nos lo roben. Así que te quería agradecer y comentarte de este hombre extraordinario que fue Antoine. Sí, eso, gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti. Oye, sí, pues yo creo que todo lo que estamos aquí hemos leído, hemos visto El Principito y compartimos lo que tú acabas de decir. Sí, es realmente extraordinario. Muchas gracias, Hernán. La tía Alejandra quiere hablar. Pero espérame, me parece que la tía María Eugenia quiere levantar la mano antes. Levantó la mano antes. ¿Tía quiere hablar usted primero? La tía tiene que desbloquearse. Tiene que desbloquear su audio. Sí, es que ya levantó la mano antes. Ah, ya. Muy bien. No te oímos, tía. Ahí sí, tía. ¿Aquí? Ya. Sí. No, es que yo te pedí la palabra hace mucho rato, cuando la Angélica mencionó a la Anita Delgado.
porque yo en esta cuarentena leí este libro, no sé si lo ven, mira. Ya. Pasión India. Y es la historia de Anita Delgado, que era una andaluza que a los 17 años se casó con un marajá y se fue a vivir a la India, a esa India tremendamente ostentosa y diversa, ¿no? Entonces, bueno, es súper interesante cómo ella se dio cuenta y fue evolucionando y finalmente terminó con su marido y se mandó a cambiar. Pero es súper interesante la historia de ella. Y además está una cuestión que uno piensa cómo, esto fue en 1908, 1900, en 1900 ya, cómo todavía se vivía de esa forma, los marajás, las joyas, los lujos, y el pueblo muerto de hambre, pero es que era mucho, mucho. Así que eso te quería comentar. Te voy a prestar el libro para que lo leas, porque es súper bueno, me lo regaló mi hijo. Mira, ¿me escucha o no? Sí. Sí. Cuando yo era joven, había una actriz que se llamaba Rita Hayworth. Rita Hayworth se casó con uno de estos gallos príncipes indios. Oye, y el comentario era que el tributo que le hacían al príncipe, sus súbditos en la India, era que su peso se lo daban en oro. Claro, su peso en oro. El papá del ciudadano este era un gordo inmenso, por supuesto. Oye, pero eso es ayer nomás en el tiempo. Tú dices, bueno, es mucho tiempo para los más jóvenes, para los de ahora, ¿no? Pero no es tanto siempre para que las cosas hayan sido. Mire, yo me he quedado, ¿me escuchan o no? Sí. ¿Escuchan? Sí. Ya. Yo me he quedado perpleja a propósito de algo que estaba leyendo el otro día, en que se detallaba qué progresos, digamos, había alcanzado el mundo a propósito de la Constitución de las Naciones Unidas. Y me he quedado impresionada de saber, por ejemplo, que en 1960, de 1960, o sea, de ayer nomás, existe la obligatoriedad, no sé, no me acuerdo en ese momento que lo que era, quizás el Raúl se pueda acordar bien, pero era todo tan reciente que me acordé de algo que no sé si lo dije cuando hablé de la esclavitud, que el último país en abolir la esclavitud hizo la abolición en 1983, creo. Oye, imagínate, ayer nomás, en el tiempo. Uno da por contado que el bienestar o las cosas buenas que le suceden, las cosas buenas que existen, que las disfrutamos, no las disfrutamos porque no se cumplen, pero que existen, porque son remotas en el tiempo, pero no. Y esto que tú dices a propósito de esta Anita que se casó con este príncipe hindú tan súper rico, nos lleva a reflexionar cómo un país como este, que tiene altos grados de pobreza, ¿no es cierto?, puede tener esta forma de vida, convivir con una forma de vida tan ostentosa. Realmente terrible. ¿Sabes que en la novela esa sale que uno de los marajás amigos tenía un tren de oro que lo hacía circular por el palacio llevándole el whisky y los tragos a los invitados? Me muero. Dios mío. Dios mío, menos mal que estamos acá. Alguien más iba a decir, Alejandra tenía. Ya, yo sigo. Yo le iba a decir algo con referente a lo que estaba diciendo la nana. Ya. Resulta que yo siempre he pensado que las mujeres de nuestra familia son mujeres súper así como exploradoras, se salen de su casa y se van a la aventura y como dices tú, hay que hacer lo que hay que hacer y apechugan. Y apechugan con todos esos chiquillos y si le tienen que ¿cómo se llama? Si tienen que enfrentarse, no sé, a cosas súper difíciles, que no sé, las cosas de la vida, no sé, en algún momento llegaron a un lugar y no tenían agua, no tenían comida, no tenían, no sé. Yo me acuerdo una vez que los Núñez nos contaron que en una casa donde estuvieron, no sé por qué, la casa se inundó o la tía puso, no sé cómo estuvo, pero la cosa es que la tía, entre todas las cosas que tenía, y todas las calamidades que le sucedían, siempre encontraba un momento para hacerlo divertido. Y nunca se me va a olvidar cuando le puso agua al departamento, o le pusieron jabón al piso, y se pusieron a jugar en el piso. ¿Sí te acordáis? No, cuando jugaron y se quedaron, todos los niños estaban jugando. Y me acuerdo que los niños nos contaron. Entonces, cuando yo estaba en Estados Unidos un día y no tenía cómo sacar a los niños ni cómo hacer, me acordé de esto, po. Y entonces
hice eso, saqué todos los muebles que tenía, los quité, puse agua y jabón y dejé que los niños jugaran adentro y se deslizaban y se tiraban. Entonces pensaba cómo con tan poco, pero con un poco de imaginación, uno puede hacer los hijos felices. Pero eso es algo que tienen las Rodríguez, porque con poquitas, con nada, con poquitas cosas hacen maravillas con la lechera. Mi mamá, me acuerdo que mi papá, una de las cosas que más le fascinaba de mi mamá, es que en los peores momentos, en las circunstancias más difíciles, en las contrariedades más grandes de la vida, ella siempre salía adelante, siempre con una papa y agua lograba hacer un súper caldo, comía para todo. Mi papá traía invitados y no tenían que comer, pero mi mamá siempre encontraba o inventaba algo para darle a comer a todas las personas, y les quedaba rico, y quedaba bien, decía, y aparte quedó bien. Entonces, me entendí, la abuelita, yo me acuerdo, puso su tienda, ella fumaba, era súper, o sea, era una vieja que siempre estaba haciendo cosas diferentes a las demás, siempre iba un paso adelante, las otras era de otra época, era una mujer fuera de su tiempo, que la verdad estaba limitada por su propio tiempo. La tía Ana, la tía era siempre independiente, salía, viajaba. Entonces, en realidad, todas son súper. Yo me acuerdo, la tía María Eugenia siempre estaba de viaje, escalando, se iba a las montañas, iba a hacer rapping, no sé qué. Todos salían. Todos siempre lograron arreglar cosas. Hasta la tía Jimena, a pesar de todas las cosas para Navidad, siempre nos tenía cosas a todos los niños, ¿sí te acuerdas? Nos tenía un regalito a todos, siempre preparaba algo rico. Entonces, en realidad, las Rodríguez son así, son mujeres como guerreras de adentro. Bien. Y lograron Oye, sacar a todos sus hijos. bueno, y ustedes también van a ser iguales, po. Es lo que te digo. Al final exactamente. nosotras heredamos, porque contra viento y marea siempre inventamos, siempre sacamos, porque tuvimos un buen ejemplo. Claro. Yo pienso, siempre he pensado, que la historia la escribieron los hombres y la controlan los hombres, porque tienen miedo que las mujeres dominen el mundo, porque si a las mujeres le dan la libertad, segurito se paran arriba de ellos. Y ese es el terrible miedo, porque nosotras tenemos algo, aunque la ciencia no diga, a lo mejor diga lo contrario, no sé qué dirá el tío Hernán, pero lo más probable es que nuestro cerebro no es tanto más desarrollado que el del hombre, es prácticamente igual. Pero nosotras podemos ver a las guaguas, hacer de comer, con 2 cosas crear una comida, con 3 cosas crear ambiente, hacer que los niños estén bien, educarlos. Siempre nos las arreglamos, siempre logramos salir adelante y no nos atoramos, no hay nada que a las mujeres las estanque. No sé si esa es la herencia que tengo de mi madre, la herencia que tengo de mi abuela, lo que vi en mis tías, que es lo que me hace ser diferente, pero yo veo a mis primas. Yo me acuerdo de la nana, que al principio, o sea, se la aventó. Todo lo que hizo, todo lo que salió, todas las cosas. El Raúl, a lo mejor, bueno, él es hombre, pero él lo aprendió de su madre, lo aprendió de sus tías, lo aprendió de su abuela. Se fue hasta Tierra del Fuego casi a vivir, pobre ahí en Puerto de Frío, y todos salimos adelante. Somos guerreros porque lo heredamos. Muy bien, pero muy bien, Alejandra. Yo solamente deja recordar un poco algo a la Carmen, quiero decirle. Yo he ido muchas veces a México, entonces siempre los fui a ver a ustedes, sobre todo cuando vivía más cerca de la ciudad. Y yo me acuerdo una vez que la Carmen me contó, ¿cómo fue? Cuando estaban en Toluca y se fueron ¿a dónde fue? ¿Que fueron a vivir después de Toluca? No, cuando fueron a Monterrey, cuando fueron a Monterrey. Y yo digo, no sé si fue en esa ocasión, pero la historia vale igual, porque era entre 2 puntos distantes. Irapuato a Monterrey, sí. Entonces, ¿cómo te viniste? Bueno, la Carmen me dice, vendí las cosas, no sé qué, metí los niños. Y yo miraba, y yo pensaba, Dios mío, ¿y cómo metió todos estos cabros en el auto? Porque Álvaro ya estaba trabajando en otro lado, pero ella metió todas las cosas. Y ella hablaba y yo me iba imaginando, el auto, no sé, pues las cosas, la ropa, la sábana, los trastos, los niños, la cosa, y partir por caminos que no conocía además, o sea, mirar en algún lugar por dónde voy hasta Monterrey. No, me encuentro extraordinario. Todas, realmente, cada historia tenemos, oye, tú sabes, yo voy a dar un adelanto, la Mariana tiene una historia de la familia. Oye, con perros, con los perros, sí. Me estaba acordando, a propósito de lo que dice la Alejandra, yo creo que las hijas nuestras han salido aumentadas y corregidas. Me acuerdo la primera vez que yo fui a Canadá a ver a la Andrea,
fui en invierno y casi me muero. No estaba el Mauricio, ya estaba sola con los 3 niños, en un país helado. Al cabro chico lo llevaba en un trineo hasta el metro, porque los coches no caminaban en la nieve, andaban en... Oye, una cuestión de otro mundo. Y la veo con un hacha, sacando el hielo de la escalera. Sacando el hielo de la escalera. Era tan sacrificado realmente, oye. Y bueno, y salieron bien adelante. Y yo creo que los hombres, las parejas, se contagian con las mujeres. Entonces se ponen igual, de aventureros. No, sí hay que ser muy aventurero en la vida, si no, no. El trabajo que está haciendo la Andrea ya para su tesis es sobre eso, es sobre nuestra familia, sobre mi papá, sobre mi mamá, y sobre esa característica que tenemos todas de ser libres, de la libertad. Exacto. De hecho, en un momento cantamos Quisiera tener alas para volar. Esa. Mira la Violeta. Mira qué rico. ¡Hola! ¡Hola! Mati. Qué linda la Ya, Mati. por eso quería Sí, pues, comentarles. Muchas Yo quería gracias, decir po. que, por lo menos, a mí lo de moverme no es de valentía. Yo envidiaba siempre a mi tío Álvaro que por esto del fútbol tenía que estar en tantos lugares y vivir en tantos lugares. No era por un ratito. Y lo que más me gusta o sea, yo por mí me cambiaría de tribunal todos los años. Porque conocer gente es fantástico. Más que Sí, conocer a la gente. Y eso Vente, se logra Maya. solamente viajando y dando vueltas. Saludes a los tíos. Oye, ahí les quiero mostrar a la Valerita. Y a la... Hola. Espérame. Perdón que te interrumpa. Ay, te gustó esta ropa. Ahí están, la más chica y la más grande. La que está de cumpleaños. La cumpleañera. Ahí ¡Ay, está. cantemos el cumpleaños feliz! Cantamos el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos aquí. Cumpleaños, Mayita. Que nos cumplas feliz. Eso. ¿Cómo estás, Mayita? Hoy se parece a su padre esta niña, oye. Se parece a Andrés. Sí. ¡Linda! Hola, Vale. Linda, hola, María. Hola. Hola, Vale. ¿Cómo La estás? graduada. La graduada. Más Qué pequeña de linda. la casa, exacto. Ahí estamos. Ya. Pueden Muy bien, volver a lo que estaban, chicas. La impresión. Oye, Dígame. yo quiero hacer un comentario. En realidad quiero proyectar algo. Una especie de pequeño homenaje, digámoslo así. Proyectalo. A alguien que La Violeta. está y no está, pero que es una aventurera de tomo y lomo. Ay, Claro. Sí, pues mira, también Lo ¡Qué que decía. lindo! Claro, pero es lo que ¡Qué decía. bonito, linda. Maña! ¡Te pasaste! Mira, tú ahí está la foto de cumpleaños cuando cumplió 90. Sí, pues esa es la foto, la que está abajo, Claro. ¿Te acuerdas? es la Claro. foto, ay, espérenme, me equivoqué, ahí. Esa es la foto cuando cumplió 90 y fuimos en masa, evidentemente no había coronavirus, Sí. Claro. porque no podemos estar más pegadas a la tía. Fuimos Y todos, ¿te acuerdas? creo que fue una muy bonita instancia, porque fuimos todos los que pudimos ir, Casi todo. fuimos casi todos, sí, efectivamente. Bueno, ahí está, yo encuentro que esa foto, bueno, a mí me encanta esa foto. Sí. ¡Qué Ella- bonita! Sí, Yo la recuerdo siempre así de joven. sí. Bueno, esa es la Muy Anita, esta es la tía Ana, aquí, la tía Ana en sus Ya que aventuras, terminó la... y acá está la Anita, que es la que nosotros, los más Conocemos chicos, Sí. la hemos disfrutado ¿Sabes, más. Mariana? como la Que Anita. hoy día, bueno, yo hoy día le escribí a mis hermanas en el WhatsApp de las hermanas, porque llamé el otro día para que me la ponen de vez en cuando por cámara.
Y hoy día la pusieron por cámara. Pero la tía estaba muy bien, se notaba que estaba muy entera, muy bien, con un chalequito azul, bonita, se veía bonita, pero estaba sin comunicarse conmigo. Siempre se comunica y ahora no, me miraba y no sé si estaba enojada o si no me conocía. Y Eduardo de repente le cantó una canción que cantaban en inglés los dos, y ahí se sonrió así, pero nada más. ¿Sabes tú? La niña me dijo, no se preocupe, si hay días que está más así, qué sé yo, otros días estamos más comunicativas. Pero me dio mucha pena y me puse a pensar que no sé, eso de no poder ir, oye, qué cosa más terrible, Claro. de no irle a arreglar la ropita, de saber qué le falta. Pucha, qué pena. Bueno, pero yo creo que hoy día es más peligroso ir a verla que mantenernos así, pues por un... Ahora Oye, se veía que Mateo, estaba súper bien y súper cuidado. O sea, se Sí, veía sí, yo súper también observé eso, que se veía muy bien. Se veía súper Sí, bien, sí, yo también me sí. di. Oye, y qué hermoso. esta otra foto, no sé si alcanzan a ver bien, está más chiquitita, pero la gracia de esta página, para aquellos que no sabían, Esa soy yo. ¿cómo que eres tú? ¿No eres tú? Esa allá. Sí, Ah, esa eres casi. tú, sí. Sí, esa es mi mamá. Esa que está acá, para los que no saben, es mi mamá. No, esta foto, o sea, esta recopilación de fotos, lo rico y lo importante es que la tía, en una época donde pocas personas podían viajar, pescó su maleta, no creo que una mochila, su maleta y viajó por el mundo. Y acá hay un pequeño ejemplo de algunos lugares donde ella estuvo. En Turquía, en Inglaterra, en Venecia, en Grecia, Moscú, en Rusia, en en Estados En Unidos. México. Yo tengo unas México. lindas de ella de México. En Argentina, en Uruguay. Sí. No, pero Oye, bueno, mándale a la Mariana las fotos, Carmen. sí, pues tienen Sí. que mandármelas a mí para ir sumándolas acá. Ok, yo te las Bueno, mando pero porque son preciosas las fotos que tengo. eso, Muy bien. eso quería compartir. Ay, Súper gracias. bonito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Te pasaste, precioso, precioso lo de la Tiana, te pasaste. Muchas gracias por preocuparte de la historia de la familia. Te tengo un archivo entero aquí de fotos. Pero te la estoy pero mandando de a perfecto. poquito. Te la estoy mandando de a Qué rico el Julián. Qué niño tan exquisito. Oye, qué La rico de- están los niños de la familia, porque la Matilde también está súper linda. ¿Eh? Se llama Está poquito. gigante. La Matilde está grande. grande. Está bonita, mira, está hermosa. Y coqueta, es muy Todas las- coqueta. Sí, sí, qué linda. No, la Violetita me encanta. ¿Qué te quieres que te diga? la Pero del mundo cuadrado. estos pelos, los pelos de Julián me fascinan. Qué linda. Los voy a comer. Eso, Julián. Ya, Ay, qué Kiri, hermoso lindo, tremendo. estás. Él nació con las cámaras en todo caso. Se nota que ahí tiene una naturaleza con las cámaras. Sí. Hola, vos, Julián. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya, pues Bien. míranos. Ay, Jorge. Oye, Julián, ¿por qué tu papá no se ha dejado Los pelos crecer de la el pelo abuela. como tú? Bien. Oye, ¿por Uno qué está aquí tu papá no se ha dejado? Tiene los pelos de la abuela. Ah, Ya, María Eugenia tiene tu pelo. Sí. Claro. Ay, mira la Mira la pelirroja, qué linda. La del mundo cuadrado. Son igualitas por el Juli, los dos crespolines. Mira, Qué linda. mira, qué rica. Ay, ¿Cómo estás? Hola, Violeta, ¿cómo estás? Te Preciosa. extraño. Ya nos vamos a hacer Yo- una fiesta, no se preocupen. Hola, guagua. Vendremos. Saluda, Violeta. Saluda, hola. Julián, Lili. mañana es viernes. Mira qué linda la Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Qué vamos a hacer mañana? Cuéntale qué vamos a hacer mañana. Pizza. ¿Qué van a hacer? pizza. Voy a ir yo, voy a ir yo mañana viernes, me toca ir. Yo también voy a ir. Qué lindo está este niño. Ya. Linda, Lindo. preciosa. Así que no hay que hacer fútbol. Ya. Buenas noches. Buenas noches, Julián. Aquí te Buenas dormí. Noches. Buenas noches. Ya, Diga ya. buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, Viole. Chao, Violet. Ay, sí. Qué raro que esté. Imagínate sus meses ahí. Sí. Chao, chao.
Buenas noches, el puto. Chao. Gracias, tía. Chao, de nada, pues. Chao. Chao. Yo también tengo un crespo, ¿viste? Oye, el tío Hernán se fue. Ahí tengo el crespo. Por favor, nunca le digas tío No, Hernán. ni se te ocurra. ¿Por qué? Hernán nomás. Hernán a secas. Hasta Bueno, los se muertos salió. le dicen Hernán. Ok. Porque se salió. Se salió. Sí, es que de repente lo llaman por teléfono, él hace telemedicina. A ver. A la tía Elena, dile nomás, Oye, desbloquee. yo- Espere. Tía, tiene que ahí apretar tengo- el Pelo. En realidad son muchos crespos, el Patricio también. Santiago. Puros crespos. Ahí sí, me da tía. una risa. Definitivamente es genético. Antes que se me agote la batería, Dígale. para despedirme y decirle, reforzar todo lo que han conversado y lo que han expresado la familia y Hernán, que es amigo de la familia. Ustedes, las Rodríguez, son inspiradoras. La verdad. Yo las quiero mucho y obviamente que reconozco que tienen un poder y un valor inconmensurable. Eso, yo creo que lo que se decía, de hecho, el hecho de no haber tenido la oportunidad las mujeres, porque era un mundo de hombres, como dijo Andrea. Si nosotras hubiéramos tenido las facilidades y las posibilidades que se le daban a los hombres desde un principio, hubiéramos logrado muchas cosas más de las que se han logrado, pero bueno, nunca se pierde la esperanza. Y a mí me encanta esta época porque encuentro que las mujeres se han apoderado de eso y pienso que ya van a surgir unas cuantas exploradoras y líderes más, mucho mejores que las que las que tenemos en la memoria. Así que un beso y un abrazo para toda la familia. Muchas gracias por invitarme a disfrutar de estas reuniones familiares. Carmencita, te quiero mucho. Un gran abrazo y un beso. Y a ti, Angélica, como siempre, agradecerte tu disposición para compartir tus conocimientos. Te quiero mucho y espero que nos veamos pronto. Adiós. Eso, compañera. Adiós, compañera. Adiós a todas y a todos. La persona que la conoce es Gloria Angelina o Angelina Salazar. Ah, sí, pues ella sí, Angelina Salazar. Obviamente. Ya. Le Oye, mando saludos. ¿alguno de ustedes participó en las 1000 guitarras para Víctor Jara? La Cata. Porque hoy día es el último plazo para entregar las cuestiones. Pero sabes que hice la grabación y no me gusta. Porque la guitarra suena muy... Yo toco la guitarra y me dice, pero no te suena así. Suena muy mal. Tuve que hacerlo con el celular del Eduardo porque tenía que poner mi audífono. Y con No, mi yo celular, no lo hice ya. y con el del no. Entonces, no sé si lo voy a mandar. Después que termine, Mándalo, pues. Sí, voy a tratar de... lo más que pueda no hacer sé, es- si podremos No, no le porque me- Tía, lo que tiene que hacer es Claro. escuchar la base en un celular y Claro. la guitarra en otro, con audífonos. No, si estoy con la base. Con la base en el audífono, tengo audífono de esto inalámbrico. Ya, súper. Entonces, con mi teléfono que tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bluetooth. Bluetooth. Mi teléfono tiene el Bluetooth, entonces puedo escucharlo por mi teléfono, que es de mejor calidad. Y el de Eduardo no tiene Bluetooth. Entonces yo tengo que usar el mío para escuchar y el de él para grabar. Tiene que tener, pero no sabe. Ahí debería ser mejor. Claro. Claro, pero no sé, pues sale así medio cacharrienta la cuestión. Bueno, pero lo peor que puede pasar es que no les guste y ya. Te va a notar. Así que bueno, entre 1000 guitarras, ¿quién se va a fijar en una guitarra?
Así que ahí Tuvo muy estamos. buena clase hoy ¿Y día. la Cata mandó la cuestión o no? Sí, no, es que yo pensé que estaba preguntando si alguien había participado. La Cata participó el año pasado y que nos morimos de frío. Pero este año no sé si se inscribió. Siempre se inscribe último. Ya. Este era online, pues este es online. Yo también he participado con el Mauricio, nosotros fuimos a los ensayos, después fuimos al parque, y fue súper lindo realmente. Sobre todo, especialmente para Mauricio fue maravilloso, maravilloso, porque él nunca había tocado en público. Y fíjate, la media cuestión, y empezamos con charagua. Tan, ta, 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 ta. Y yo miró al Mauricio, pero estaba a punto de reventar de la emoción. Oye. No, fue una experiencia súper linda que se la recordé ahora para el cumpleaños. Como muy bonita la experiencia. Andrea dijo que le mandara alguna cosita que nos relacionara a los dos, le mandé eso. Cuando fuimos los dos a las 1000 guitarras. Y me dijo que lo había emocionado mucho también, porque realmente fue un momento muy lindo para él. Sí, no, es muy Y bonito. para mí también. Nosotros fuimos a ver la Catita nomás y era precioso el espectáculo. Porque además hay todo tipo de personas. Uno cree que hay puros chilenos, puros cabros jóvenes, no, había de todo. Habían hasta colombianos tocando la guitarra, habían unos negritos por ahí. Fue muy, muy bonito el espectáculo. Además fue muy emocionante. Muy lindo, sí. Muy lindo, sí. Y ahora no había que cantar, había que, en esta oportunidad solamente tocar. Porque va a tocar, qué sé yo, ¿cómo se llama? El Manuel, ¿cuánto se llama? García. Manuel García y otra gente como él, pues ellos van a ser los que van a cantar. Ya. Pero nosotros cantamos también, pero cantamos el coro, digamos. Claro. Qué buena, qué buena. Qué bonito. Oye, yo quiero darle las gracias a mi yaya, porque este tema en particular me encanta. Encuentro que es tan entretenido, por eso también mi esmero ahí con la imaginación del afiche. Lo pasé tan bien haciéndolo, porque encuentro que es mágico realmente que la gente en sus distintas épocas se haya atrevido literalmente contra viento y marea en algunos casos, a asumir ese desafío y en muchos casos llevarlo a cabo. Mira, déjame decirte que yo no dije nada de la historia de Chile, pero tenemos, por ejemplo, en la época de la colonia, igual no nos gustan los colonizadores, pero igual uno puede decir, ¿cómo esta señora, la señora de Pedro Valdivia, ¿cómo se llamaba? Inés de Suárez, pues. Inés de Suárez. Leí la historia de Inés de Suárez, no la puse al final porque para que no fuera tan largo. O de la monja Alférez, una vieja que se sale del convento a los 14 años y hace toda clase de piruetas en el mundo, primero en España, después se viene a América, después está en México, después viene al Perú, del Perú se viene a Chile, se va, oye, se pasa en mil y una, después la devuelve, rápidamente se vuelve a México. ¿Cómo? Esto de hacer cosas distintas, bueno, son vivencias que uno tiene, ¿ah? Yo recuerdo que una vez fuimos a la montaña y salimos como a las 4 de la mañana para subir un cerro, el Chacaya, Maldito Chacaya, que está allá en el Cajón del Maipo. Y fuimos con Claudio Lucero y con mis alumnos, y empezamos a subir y había pura nieve. A mí se me enterraban las patas y se me quedaban aprisionadas en la nieve y no podía sacarlas, el dolor, y subir y subir. Y los cabros me decían, profe, este gallo está loco, ¿cómo nos lleva? Entonces el Claudio Lucero dijo, ustedes creen, son privilegiados porque no cualquiera puede venir acá. No cualquiera puede llegar acá, cualquiera puede ir a Cartagena, pero no todos pueden llegar acá. Y llegamos y había salido el sol. Y este gallo hizo una limonada con la nieve, qué sé yo, y todos empezamos a ver el paisaje y era algo maravilloso, ¿eh? Entonces después tuvimos que bajar el cerro. Y todos bajaron y dejaban una huella. Bajaban así y él le enseñó cómo detenerse, cómo afirmarse con el piolete. Están todos felices, ¿eh? Felices, ya se olvidaron de todo. Y al final bajé yo, porque era la última que quedaba. Y cuando bajé, no me voy a olvidar nunca, como era un día de septiembre con sol, todos los que bajaron antes como que se desprendió la nieve. Y yo bajé entre cristales de colores que me iba encontrando. En el transcurso de mi bajada, así, nos demoramos como 1 hora en bajar y nos demoramos como 5 horas en subir. Pero qué cosa maravillosa.
súper lindo. Qué lindo. Lindo. A mí me encantan las aventuras, realmente. Bueno, ya lo yo me estaba sabemos. acordando de la de Raúl, porque me acuerdo que mi abuelita me contó que la vez que se fue, la primera vez que se fue al sur, todas las que pasó, que cuando pasó, nunca esperó que hubiera tanto frío, que casi se congeló un día que se metió a la ducha, todas las cuestiones que me conté, y al final, bueno, salió adelante, po. Pero eso sí es la sangre, digo yo. Seamos hombres, seamos mujeres, pero en realidad el asunto viene de nosotras, No, seamos pero esa realistas. época fue la mejor de mi vida. Fue cuando nos fuimos a Coyhaique. Claro. Yo lo pasé muy bien. Yo lo pasé muy bien. Mi mamá sufría, pero yo... Sí, tu mamá la sufrió. Lo pasaba en la calle, entre la nieve. No, lo pasé muy bien. Qué lindo, qué Sí, lindo. cuando llegamos a Puerto Sánchez, yo creo que ahí fue cuando a mí me dio ganas de... Ese lugar, la Trapananda, es mi lugar en el mundo. Y les voy a decir algo. Al final, nosotros todos disfrutamos de los lugares de los demás porque, como por ejemplo, el Raúl cuando contaba el sur, yo me acuerdo que era tanta la emoción que una vez hablamos por teléfono, una vez le contó a mi tía me contó a mí, le contó a mi abuelita, pero es como que con la emoción puede uno vivir lo que vivió el otro. Y disfrutar lo que disfrutó el otro y vivir las vivencias, porque yo me acuerdo cuando lo que está contando la tía María Eugenia, por ejemplo, cuando iba a las montañas, cuando iba a la nieve, cuando iba de excursión, era como si nosotros estuviéramos ahí, porque las vivencias de nosotros son tan como fuertes o tan completas y las disfrutamos tanto que somos capaces de pasar nuestras vivencias a los demás. Porque me acuerdo, o sea, yo nunca he ido a Venezuela, pero yo tengo clarito la idea de ¿cómo se llama? Del departamento, cómo la pasaba la tía cuando vivían cuando se encontraba con esos bichos en el medio de la selva. Todas esas cosas, yo no las viví, pero me las contaron, y cómo me las contarían, que no se me olvida. No se me olvida el frío que pasó el Raúl en el invierno, no se me olvida lo bien que la pasaron las Núñez en Venezuela, todas las que pasaron, las buenas y las malas, pero como lo cuentan y como ustedes los viven, nos los pasan a nosotros. Y así nos lo quedamos, ¿viste? Aprendemos de las demás, de la experiencia de los otros. Muy lindo. Ya. Oye, chicas y chicos, ¿ya? Estoy en la casa de mi madre y me tengo que ir a mi casa. Bueno, buenas noches. Bueno, está bien, ya nos vamos. Gracias. Les quiero dar las Chao, un gracias besito. una vez más y extender un besito y un abrazo a todos. Chao, chao, Alegría. Te quiero mucho. Raúl, dile a tu mamá que me llame. Chao, nanita hermosa. Chao, Chao. buenas noches. Chao, tías. Dale que la llamaré. Dile cuando pueda, sí, po. Sí, pero que me llame. Y también le tengo una llamada. ¡Chao, Neko! Chao.